¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Los voy a dejar con este video comentario derivado de un artículo que escribí aquí en Sociedades de Pensamiento. Este artículo lo escribí hace 6 años, 2016, 7 años ya. Lo acabo de actualizar en un periódico que tenía en ese tiempo y colaboraba también para otro periódico, La Calle, de mi amigo Héctor Peñalosa, y otro que tenía yo también donde publicaba era El Colectivo. Pero bueno, pues ahora estamos en este asunto de las redes, del YouTube, del TikTok, del Facebook, donde trato de que ustedes hagan una comunicación conmigo, me escuchen, hagan sus comentarios, se inscriben de favor a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, desde luego aquí en Facebook. Entonces, en estas sociedades de pensamiento, pues recojo los datos históricos de ese escrito que les decía, lo hice allá por, ¿dónde está aquí? 1916, imagínense, y ahí escribía en estas sociedades de pensamiento, este ya no es el PRI de antes. Hoy su clase política es la sepulturera de su propio pasado. Imagínense, estamos actualizados, sí, ¿verdad?, en la historia. Y remataba yo con una frase en estos llamados, de cama en cama hasta la fama. Esto lo verán ya vislumbrarse hasta el último de este comentario, pero utilicé un pensamiento de Nicolás Maquiavelo, que decía que en el partido principal, ya sea en el pueblo o en el ejército o en la nobleza, lo que pienses es más útil y consecuente para mantener tu dignidad, sin importar lo corrupto que sea. Trata de hacerlo de buen humor, ignorando a aquellos que te critican, sabiendo que en ese caso la honestidad y la virtud son perniciosos. Nicolás Maquiavelo. Bueno, este PRI no es el mismo de antes. El antecedente del PRI lo encontramos en 1929 con la creación del Partido Nacional Revolucionario bajo la figura del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, que buscaba estabilidad política y centralizar el poder. Luego vendría el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, bajo el fuerte influjo de la figura de Lázaro Cárdenas, entre las grandes masas y obreros y campesinos, impulsor de una amplia reforma agraria, de la expropiación petrolera y de los ferrocarriles. Luego, en 1946, se fundaría el PRI, que ya no es el PRI de antes, pero que en ese momento, al final del sexenio de Manuel Ávila Camacho, cuando se toma la decisión de desaparecer al sector militar del partido y es elegido Miguel Alemán como presidente de la República, el primero que parte de la sociedad civil, el primer civil, ajeno a la milicia y que nunca participó del movimiento revolucionario de 1910, iniciaba así el PRI de la revolución institucionalizada, por eso lo de Partido Revolucionario Institucional. Años después, 36 años después, al finalizar su gobierno, José López Portillo presumía de ser el último presidente de la revolución, pero paradójicamente abriría el paso a la corriente neoliberal que iniciaba su dominio mundial, y en el caso de México, también ahora la conocemos, bajo las palabras de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, como neoporfirista. Lo conocemos como neoporfirista, culpable de haber acabado con lo que se conocía como el Estado benefactor, entregar al extranjero los bienes de la nación, además de generar atraso, violencia y empobrecimiento en México durante 36 años, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 con su proyecto de la Cuarta Transformación. El actual PRI, de la mano de Alito Moreno, termina por sepultar a sus antecesores en el basurero de la historia con todo y su autoritarismo, obreros, estudiantes, magisteriales y guerra sucia de los años 70. Este era el PRI autoritario, pero también hubo un PRI, aquel PRI impulsor del nacionalismo revolucionario, creador de un fuerte sistema de salud,
con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, que ahora rescata el presidente Andrés Manuel López Obrador, un sistema de educación pública que fue paradigmático en otros tiempos y que se intenta recuperar en la educación científica, que también impulsa hoy el presidente de la República y que tan criticado es por la oposición, ese PRI del Infonavit, y que diera una épica batalla por la expropiación petrolera, la nacionalización de la industria eléctrica, la creación de ferrocarriles nacionales de México y un impulso vital a la reforma agraria. Sí, el PRI de hoy, como sus cómplices del PAN y el PRD, son sepultureros de su propio pasado. Se trata de partidos que no entienden de patriotismo, de nacionalismo, solo buscan los beneficios personales de sus dirigentes y del linaje de su alta burocracia en la búsqueda del poder. Así han sido siempre, así lo seguirán siendo. El poder conservador, la derecha, rapaz, digámoslo así, pero los mexicanos de hoy, de nuestros días, no nos sentimos orgullosos de este tipo de dirigentes mafiosos, impostores y calumniadores de la más baja estofa. Todo lo contrario, en cumplimiento de nuestro deber y defensa de nuestros derechos frente a esa clase de liderazgos así, de comillas, decadentes, codiciosos y cínicos que han traicionado al pueblo de México a lucrar y al robarse la riqueza de la nación para su propio peculio, rompiendo los principios de autoridad, lealtad, amor a la patria y el de mandar obedeciendo a que estaban obligados. Debemos enfocar entonces todos los mexicanos nuestro esfuerzo en hacer avanzar y fortalecer al proyecto de la nación que representa, el nuevo proyecto de la nación que representa la Cuarta Transformación ante los inminentes cambios que se avecinan y el relevo generacional ante la próxima sucesión presidencial. Rumbo al 2024, rompamos el cerco que nos quieren imponer desde la oposición o poposición, como también se les dice, las 2X, los Alitos, los Cortés, los Chuchos, los ministros, magistrados, jueces y demás alimañas que entre oro negro, dinero, muchísimo dinero, corrupción, impunidad, sexo y sexo transvesti, de cama en cama hasta la fama. Esa es la característica de la clase conservadora del México de nuestros días, cristalizada, bueno, no cristalizada, porque están muy mal, pero reflejada en las figuras de una botarguita, la señora Xóchitl Gálvez, su jefe, Claudio X González, por eso lo de las 2X, y los paniaguados y demás lacayos que les acompañan en esta aventura de la cual desde luego a nosotros nos corresponde que no salgan airosos. Y esperaremos ya el día de mañana, miércoles, el recuento oficial. Ahorita es mucha especulación en torno a las encuestas que ahora toca dirimir en Morena PT y el Partido Verde Ecologista para saber quién será el ungido como el defensor del proyecto de la Cuarta Transformación para posteriormente, ya en el momento electoral oficial, de acuerdo a las fechas del propio calendario electoral que maneja el INE, pues saber que es ya el candidato o candidata a la presidencia de la República rumbo al 2024. Gracias por su atención y espero pronto tenerle más datos sobre el día de mañana, que va a estar calientito. Ya está desde estos momentos, desde esta tarde, pero bueno, vamos a ver qué ocurre el día de mañana y cuando, como lo dice AMLO, entregue el bastón de mando a quien sea el ungido porque quiere irse de viaje al extranjero, no sin antes dejar claro el asunto de cómo quedó a final de cuentas el proceso interno de la Cuarta Transformación o del proyecto de la Cuarta Transformación incrustado en esta alianza Juntos Hacemos Historia que esperemos permanezca. Gracias, buenas noches.